Hola, bendiciones. Sean bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida Sede Centro. Hola, Cris. Hola, Sara. El día de hoy nos acompaña el pastor Juan Carlos Vélez con el mensaje llamado ¿Estás preparado?, basado en los capítulos 4 y 5 del libro de Amós. Antes de comenzar, tómate un momento para preparar tu corazón y mente. Busca un lugar tranquilo, donde no hayan ruidos ni distracciones y puedas tomar notas de los apuntes claves de este mensaje. Acompáñanos en oración. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y la honra y te reconocemos como nuestro Rey y Salvador. Venimos agradecidos por vivir una semana más bajo tu misericordia y te pedimos que este mensaje que escuchemos el día de hoy traiga la guía necesaria para moldear nuestras vidas. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Antes de ir al texto, quiero orar, pero después de orar, vamos a entrar en la introducción de la razón por la cual hoy traigo este mensaje de parte de Dios y luego leeremos el texto. De hecho, solamente estaré tocando un versículo, pero luego cada punto a tomar serán versículos anteriores y luego posteriores. Inclina tu rostro y oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio tan grande de poder llegar hoy a tu casa, Señor amado. Gracias porque fuiste tú mismo quien colocó en cada uno de nosotros el sentir, el querer, el hacer, tu buena voluntad. De hecho, convencido estoy que con lazos de amor nos has traído hasta este lugar para adorar, exaltarte, reconocerte, darte gloria, honra, alabanza, pero también para ser alimentados por tu bendita palabra. Palabra que llega hasta lo más profundo del corazón y el alma. Palabra que ella misma dice que es como martillo sobre la roca que quebranta el corazón endurecido. Palabra que así mismo se llama como espada de doble filo, pero también asimismo dice ser dulce y suave como la miel. Te pido, Rey amado, que así como hablaste a mi vida, redarguiste mi corazón y mi alma, Señor, hasta me hiciste llorar. Te pido que toques el corazón de todos aquellos que han de escuchar, no solamente los que han llegado hasta este lugar, hasta este recinto, sino también aquellos que escuchan a través de las redes sociales, a través tal vez de la emisora, a través de otra fuente. Que seas tú hablando, ministrando, y que sea tu espíritu, como lo ha estado hasta ahora, en medio de la alabanza, en medio de la ofrenda, en medio de la celebración de la cena del Señor, que sea tu espíritu también ministrando, redarguyendo el corazón de todos aquellos que están escuchando. Aquellos que tal vez llegaron afligidos, que seas tú consolándoles. Aquellos que están con el ánimo caído, que seas tú levantándoles. Aquellos que tal vez están enfermos, que seas tú sanándoles. Señor, te pido que abras los oídos de todos aquellos que están escuchando, no para que escuchen al predicador, sino para que escuchen la voz de Dios a través del instrumento, el predicador. Que toda persona pueda salir diferente a como ha entrado, que nos podamos identificar con el texto, hacer un acto en el camino y poner en práctica lo que tú has de hablar. Delante de ti estoy y te pido, haz un instrumento útil en tus manos. Predica a través de mí, redarguye y convence de pecado, de justicia y de juicio. A ti la gloria, a ti la honra, toda la alabanza, y dele un fuerte tributo de palmas al Rey de Gloria. Gloria al Señor. Para los que no me conocen, hijo de esta casa, Pastor Juan Carlos Vélez, la gracia del Señor pastoreando la iglesia de Aranjuez. Mis queridos, como lo dije hace un rato, para mí un privilegio enorme, orgullo poder estar en este lugar. Cuando el pastor Javier me invita y me dice que si le puedo reemplazar en esta escuela y en la tercera, pues cómo negarme ante tremenda invitación. Sin embargo, me gusta ser muy pertinente porque sé que el pastor viene hablando
una serie de predicaciones que tienen que ver con la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, pues, quiero alinearme en lo que usted ha venido escuchando. Seguramente los que hoy están acá acostumbran venir al primer culto y el pastor ha venido hablando de la venida de Cristo. Entonces, sobre ello quiero hablar, pero en una línea similar, en el sentir de que es juicio lo que voy a hablar. Ahora, no se asuste, porque cuando vamos a la Escritura y vemos a través de los profetas que hablan de juicio, el juicio no termina con desesperanza, por el contrario, con esperanza, con un llamado al arrepentimiento. Y esta enseñanza hace poco la di en la iglesia de Aranjuez, y lo que me llevó, lo que me motivó, lo que me impulsó a darla, es que reflexionando cómo termina un año y cómo arranca el otro año, creo que si vemos noticias, pues nos abruman, nos angustian, porque el último domingo del año pasado salí del culto como cualquier otro domingo y fui con mi esposa y mi hija a almorzar a un restaurante, cuando entra un mensaje al WhatsApp y es de un hermano de la iglesia y me manda un audio que me quitó el hambre y me dice: pastor, mire lo que acaba de ocurrir, acribillaron a una familia pastoral, creo que todos vieron la noticia, saliendo del culto los masacraron. Y mi esposa y yo comiendo y leyendo, perdón, sencillamente nos angustiamos. Mi esposa decía: como si en este mismo momento ocurriera contra nosotros. Y en la inmediatez empiezan a llegar mensajes de grupos de WhatsApp de la ciudad, de diferentes pastores, aún con imágenes de lo que había acontecido. Pero a los 8 días, otro pastor termina de dar su sermón, sale y también lo matan. Esas noticias son tristes, no porque sean pastores, son almas, pero igual servidores del Señor. Pero no solamente son esas noticias. Si miramos la última semana del año pasado, del mes de diciembre, si usted vio noticias, la última semana ocurrieron 7 accidentes aéreos, aviones que cayeron, aviones que se encendieron, cantidad de muertos. En algunos de ellos hubo sobrevivientes, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, en el accidente en Corea del Sur, 179 personas partieron a una eternidad. Solo 2 sobrevivieron. Habían 181 y solo 2 sobreviven. La pregunta es: ¿será que esas personas estaban preparadas para ir al encuentro de Dios? No lo sabemos. Los que cayeron y murieron, los que mataron, acribillaron, algunos dirán, bueno, de pronto los pastores, ni siquiera eso lo sabemos. Y ahorita a través del texto nos daremos cuenta de por qué. Ahora, mes de enero, estamos arrancando mes de febrero, varios otros accidentes. Un avión comercial se choca con un helicóptero. ¿Cómo le parece eso? Eso es algo que hasta difícil de digerir y de creer, y más en Estados Unidos. Y todos murieron a los 2 días. Otro accidente. Si usted, hace poco también en enero, aquí en Antioquia, una avioneta y los 10 tripulantes murieron. Preguntémonos entonces, ¿será que esas personas estarían preparadas para estar al encuentro de Dios? Algunos dirán, bueno, menos mal yo no monto en avión. Mis amados, no solamente es ese tipo de muerte, porque tal vez usted que no se gana nada, el día de mañana se pueda ganar una bala perdida, porque tarde que temprano todos vamos a partir a una eternidad. Y yo quiero tener presente lo que el pastor Javier ha venido predicando, porque hoy hace 15 días, esa es la ventaja de la virtualidad, usted puede este mensaje, si está grabado, volverlo a escuchar
Cuando el pastor me hace la invitación, pues yo voy a ver de qué está predicando el pastor y luego le pregunto. Y algo que me quedó grabado de la predicación de hace 15 días respecto a la venida del Señor, el pastor repitió una frase varias veces y decía, pues coloquialmente podríamos decir que cuando el Señor venga nos encuentre confesados. Yo diría que cuando el Señor venga nos encuentre preparados. Pero hace 8 días el mensaje fue: preparémonos, el piloto ya viene. Y ya viene a despegar. La pregunta es, porque el título del mensaje de esta mañana es una pregunta. Y la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ir al encuentro de Dios? Algunos dirán, bueno, yo creo que sí, yo creo que no. Bueno, mis amados, porque es que ¿sabes qué? Usted y yo como seres humanos estamos en constante preparación para eventos, para momentos, para la fecha en el calendario. El año pasado, pues creo que la mayoría nos preparamos para diciembre en cuestión de Navidad, lo que se celebra y todo esto, que la tradición nos invita al regalo, al aguinaldo, al traído, al marrano, a la fiesta, al estreno, y nos preparábamos para ello. Los que somos padres de familia, el mes pasado tuvimos que estar preparados para la matrícula del colegio de los niños, para los uniformes, para todo el colegio pide para que ellos puedan cursar, para la pensión y lo demás. Viene entonces la fecha del Día de la Madre, nos preparamos para ello, para celebrar el Día de la Madre y llevarla a un buen restaurante, darle un regalo. Usted y yo estamos en constante preparación ante eventos, momentos, tiempos, fecha en el calendario, pero la pregunta es, ¿realmente estamos preparados para lo que verdaderamente es importante, para lo trascendental? ¿Estamos preparados para ir al encuentro de Dios o que Dios se encuentre con nosotros? Porque no sabemos, usted no sabe cuándo va a ocurrir. Esta familia ministerial creo que no sabía que eso iba a acontecer. Al pastor a los 8 días tampoco sabía. Los que cayeron en el avión, los que murieron, no lo sabían. Pues si yo me voy a dar cuenta que un avión va a caer, yo no me monto ahí. Usted no sabe si saliendo de acá le da un infarto, si pasando la calle lo atropella un carro, le cae un rayo, lo parte en 4. No lo sabemos. Nadie sabe. ¿Por qué entonces, siendo creyentes, siendo cristianos, no realmente estamos preparados para cuando llegue ese momento? No lo sabemos. Entonces preparémonos, mis queridos. Hoy tengo un texto y es Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, y lo van a ver ya allí en pantalla. Y como es un solo versículo, quiero tomarlo en 4 versiones bíblicas. Amós, si me lo ponen en pantalla, por favor. Ahí está. Y quiero hacer algo, mezclar lo que tiene que ver con predicar y enseñar. Son 2 cosas diferentes. Por gracia del Señor soy maestro en el seminario bíblico, y un maestro sencillamente da a conocer una historia, pero el predicador, esa historia tiene que ser pertinente y relevante a la audiencia. Entonces, si vamos a un texto, Profetas, Amós, y solamente como punto de partida toco un versículo, pues tengo que saber qué es lo que el autor está comunicando. Sin embargo, para poderlo predicar, tengo que tener en cuenta el contexto anterior y el contexto posterior. Amós capítulo 4 en la Reina Valera, la que tal vez versión que más usamos, dice de la siguiente manera: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La Nueva Versión Internacional: por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios.
Traducción lenguaje actual. Por todo eso, pueblo de Israel, ahora voy a castigarlos. Y como no podrán evitarlo, prepárense para encontrarse conmigo. La nueva traducción viviente. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Mis queridos, cada que usted y yo vamos a la escritura o a cualquier tipo de literatura, cuando encontramos un por tanto o un por eso, por todo, por lo tanto, eso implica o indica que es una consecuencia. Este texto, este solo texto, es una consecuencia de algo pasado, de acciones pasadas. De hecho, hoy usted y yo estamos viviendo las consecuencias de las acciones pasadas. Todo es causa-efecto. Lo que usted vive hoy, lo que usted está padeciendo hoy, son consecuencias de la toma de decisiones del ayer. Por eso, como es causa-efecto, procuremos hoy estar bien con Dios para que el día de mañana la consecuencia sea buena. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, es consecuencia. Esto es sencillamente consecuencia. Ahora, lo bueno de ver diferentes versiones es que hay versiones que son textuales o traducciones formales y hay otras que son traducciones dinámicas. En estas cuatro, una versión formal o textual es la Reina Valera. Pero mire el ejercicio, y por eso me tomo el tiempo de hacerlo, cuando veo, por ejemplo, la versión Nueva Traducción Viviente, que es dinámica, que está dando a entender a través de lo que está escrito la intención que tenía el autor a la hora de comunicar. Versiones dinámicas, por ejemplo, hay palabras que usted y yo no entendemos. Si usted va al Salmo 1, creo que no todos entienden lo que significa silla de escarnecedor. Muchas personas sencillamente dicen, pero no saben qué es escarnecedor. Cuando usted ese versículo lo ve en otra versión bíblica, va a decir que es el que se está burlando. Entonces, al hacer este ejercicio se nos abre un poco el panorama y entendemos un poco más. Entonces, la Nueva Traducción Viviente nos está ubicando dentro del contexto en el cual Amós dice lo que dice, y es juicio. Una cosa es, prepárese para ir al encuentro de Dios. Si a usted alguien le dice, o Dios se le aparece, envía a una persona ungida y le dice, prepárese porque se va a encontrar con Dios, muchos piensan, no, se me va a aparecer, me va a dar una promesa, me va a bendecir, esto y lo demás. Pero otra cosa es, prepárese porque viene el juicio. Esos son dos cosas diferentes. Ahora, no, pastor, yo sencillamente camino con la Reina Valera y la Reina Valera no me está ubicando en el juicio. Por eso siempre tenemos que ir a un texto, a su contexto antes y después, para ubicarnos en lo que el autor está comunicando. Y cuando estamos entonces en Amós, pues sencillamente nos vamos a dar cuenta literalmente que es un mensaje de juicio. ¿Es un mensaje de qué? De juicio, literalmente. Ahora, mis amigos, quiero hacer este ejercicio, porque todos los que estamos acá sentados tenemos cédula. Bueno, allí veo una niña, otra niña, excepto los niños que hay por ahí, pero todos tenemos cédula, ¿cierto que sí? Si usted mira su cédula, en la cédula hay una fecha de expedición. Imaginemos que la cédula tiene otra fecha de expiración. Es decir, esa fecha, cuando llegue ese día, usted deja de respirar. Usted deja de seguir siendo peregrino en esa tierra. Y si hiciéramos el ejercicio, algunos dirán, no, pues a mí me quedan años. Puedo seguir viviendo la vida. Puedo seguir disfrutando. Me faltan muchos años. Pero la persona que está a su lado mira la cédula y tal vez le quedan son meses. Tal vez a otro le quedan son semanas. A algunos le quedarán días.
Y yo estoy convencido de que si supiéramos la fecha que hemos de partir a una eternidad, sencillamente nos preparamos, pedimos perdón, nos reconciliamos con Dios, unimos la familia, hacemos todo con tal de quedar bien, agradar a Dios y a la familia. ¿Es así o me equivoco? Creo que no estoy equivocado, pero como no sabemos, pues nadie puede decirlo. Entonces, mis queridos, pues procuremos estar totalmente preparados. Recuerda que el mensaje es una pregunta, el título es una pregunta: ¿estás preparado? Y tocamos a Amós, un profeta, y quiero apuntar a varias cosas claras respecto a esto, porque básicamente los profetas fueron enviados por Dios para, no lo que muchos creen, conocer el futuro, qué me va a ocurrir, qué me va a acontecer. No, bíblicamente, cuando usted va a la escritura, los profetas fueron enviados por Dios para recordarle a los israelitas la relación de pacto que existían entre ellos y Dios. En ese sentido, sus mensajes no traían radicalmente nada nuevo, aunque en algunas oportunidades sí anunciaban, claro. Pero básicamente es recordar, es reforzar y es explicar y aplicar lo que el pueblo ya debería saber a partir de todo lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Recuerden, estaban en la esclavitud de Egipto, el Señor los libera, luego en el peregrinaje están en el monte Sinaí y allí Dios eterno se encuentra con Moisés y entrega la ley, los decretos, estatutos, mandamientos de lo que el pueblo debe de hacer y lo que no debe de hacer y las consecuencias que vienen si no se hace. Entonces, ¿qué implicaba esa relación de pacto o esa alianza entre Dios y su pueblo, entre Dios e Israel? Varias cosas. Una historia, implicaba una historia. Dios redimiendo a Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto, donde su pueblo le servía a Faraón. Lo otro que implicaba era un compromiso de Dios para con su pueblo, compromiso de bendecirlos, un compromiso de protegerlos y hacer de este pueblo un instrumento de bendición para las demás naciones. Recuerden que cuando Dios llama a Abraham, la primera promesa es: haré de ti una gran nación. Y la última promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Venga, pero eso fue Abraham, sí, es Israel, pero recuerde que allí nace el pueblo de Dios, porque Abraham tiene el hijo de la promesa que es Isaac, Isaac tiene a Jacob y Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y se supone que Israel, pueblo de Dios, pueblo elegido, va a ser de bendición para las demás naciones, pero también implicaba un compromiso de Israel, pueblo de Dios, pueblo elegido para con Dios. ¿Cuál era el compromiso? Obedecer la ley, sencillamente obedecer la voz de Dios, vivir no como ellos quisieran, no, sino como Dios mandaba, y ser modelo a las demás naciones, que Israel influenciara en las demás naciones para que las demás naciones conocieran del único Dios verdadero, no lo que ocurre en la historia, que son las demás naciones que influyen en el pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Dios se desorienta, se prostituye espiritualmente, desobedece la palabra del Señor. Pero también implicaba unas sanciones. Si Israel andaba en los caminos de Dios y obedecía su ley, sencillamente iba a continuar disfrutando de todos los privilegios y bendiciones. Pero, si por el contrario se rebelaba, contradecía lo que la palabra de Dios indicaba, desobedecía, entonces iba a experimentar la mano de Dios fuerte sobre ellos. Y mis queridos, en un mundo que desde la caída ya está bajo maldición de Dios, Génesis, consecuencia del pecado, la tierra fue
maldita, ¿verdad? Pues bajo esa maldición de Dios, Israel, pueblo de Dios, no sería diferente del resto de las naciones que estaban bajo el juicio de Dios si empezaban por la misma línea de desobediencia y rebeldía. Entonces, mis queridos, quiero reforzar la idea y quiero que usted tenga presente que básicamente el mensaje de los profetas era recordarle a Israel su historia, recordarle a los israelitas de sus compromisos, recordarle a Israel las advertencias de Dios, pero también sus promesas. Y muchas veces esos mensajes de los profetas eran secos, eran directos, era un mensaje de juicio o un mensaje de esperanza. Si usted divide los mensajes de los profetas, que vamos a la Biblia y encontramos profetas mayores y profetas menores. El profeta mayor no es que fuera más viejo que el menor, era el contenido del libro, un Isaías, un Jeremías. El profeta menor puede ser que sea en edad más viejo que el mayor, pero el contenido de la escritura, de su libro, de su narrativa, era menor. Es decir, no era tanto. En este caso, Amós es considerado un profeta menor. Ahora, todo el libro de Amós podemos catalogarlo o un mensaje de esperanza o un mensaje de juicio. No, era mensaje de juicio. ¿Por qué? Dar a conocer, el mensaje de juicio de los profetas era dar a conocer a un individuo o a todo el pueblo una advertencia o una amenaza del juicio que habría de venir y luego llamarlos al arrepentimiento y a la conversión. Lo dije al inicio de la enseñanza, el mensaje de juicio no termina en desesperanza. Por el contrario, termina con esperanza, porque termina con un llamado al arrepentimiento, con un llamado a volverse a Dios. Pero cuando el mensaje era de esperanza, era darle a conocer a un individuo o a todo el pueblo una promesa de salvación y bendición venidera, y luego llamarlos a la esperanza y a la confianza en Dios. Entonces, mis queridos, recuerde que un texto fuera de contexto viene a ser un pretexto. Y pues no iba a leer dos capítulos, Amós capítulo 4 y Amós capítulo 5, que básicamente es lo que es la predicación. Este texto, el 4:12, fue el inicio de la enseñanza que les dije que era consecuencia de actos pasados. Entonces, el título del mensaje para recordar, ¿cuál es? ¿Estás preparado? El primer punto, y me pasan la diapositiva por favor, es la ironía de Dios. Hay una ironía tremenda. Pásame la diapositiva tan amable. Ironía de Dios. Hay un sarcasmo de Dios. Ironía de Dios. Estamos en el capítulo 4. Ironía de Dios, sarcasmo de Dios. Y antes de ir allí, recuerde que Israel, pueblo elegido y escogido, básicamente era como hijo de Dios. Israel, hijo de Dios. De hecho, cuando Dios llama a Moisés que se presente ante Faraón, en el capítulo 4 de Éxodo, literalmente Moisés está comunicando el mensaje que Dios le dio para que lo transmita a Faraón. Y le está diciendo, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, a Israel, para que me sirva en el desierto. Y le anticipa lo que va a ocurrir. Como no lo has dejado ir a mi hijo, entonces yo mataré a tu primogénito por consecuencia. Eso está en el capítulo 4 de Éxodo, verso 22-23. Ahora, cuando hablamos de la ironía o el sarcasmo, creo que aquí muchos son padres de familia. Recuerde que la analogía es Dios Padre e Israel su hijo. Como padre de familia, yo soy padre de familia. Y muchas veces a mi hija la corrijo y le digo, no, va muy bien, siga así que va a ganar el año. No, siga así y le voy a dar su regalo. No, como va, no, va muy bien, pero muy bien. Pero es un sarcasmo, es una ironía. Lo que le estoy queriendo decir a mi hija, vas pero muy mal, demasiado mal.
Creo que como padre usted lo ha hecho. Pues aquí Dios como padre está irónicamente hablándole a su hijo Israel por medio del profeta. Y nota lo que dice, esta versión es la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal, ofrezcan sacrificios cada mañana, lleven sus diezmos cada tercer día, presenten su pan hecho con levadura, entreguen sus ofrendas voluntarias. Venga, pero ahí está hablando de sacrificios, de ofrendas voluntarias, de diezmos. ¿Acaso eso no está mal? ¿Acaso eso no es bien? Pues se debería de hacer, pero no a la manera como ellos lo estaban haciendo. Para poder entender esto, también tenemos que ubicarnos en el contexto cuando se dio. En el contexto cuando se dio. Resulta que Israel, pueblo de Dios, hijo de Dios, se dividió. Después del Reino Unido, Saúl, David y Salomón, Israel se divide en dos: Israel del norte, Israel del sur. Israel del norte quedan 10 tribus. Israel del sur quedan 2 tribus, se dividen. Pero ¿cuál era la indicación que Dios había dado a Israel? Sencillamente, los israelitas deberían de ser peregrinos si estaban en un lugar diferente a Jerusalén para llegar allí y adorar al Dios vivo. Jerusalén era el centro de adoración de Dios. Allí se llevaban las ofrendas, los holocaustos, las ofrendas voluntarias, las ofrendas de gratitud. Allí había adoración a Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero como Israel se divide en dos, queda el rey Jeroboam, queda con 10 tribus, y Roboam queda con 2 tribus. Pues a Jeroboam se le prendió el bombillo y él dijo: no, venga, pues vamos a adorar a Dios, pero no es necesario que vamos a Jerusalén, eso queda muy lejos. Eso queda muy lejos. No. Adoremos a Dios, pero hagámoslo acá, hagámoslo en Gilgal, hagámoslo en Betel, iguales a Dios. Mis queridos, mucho cuidado cuando usted quiere adorar a Dios a su manera y no a la manera que Dios lo ha indicado. Mucho cuidado, porque lo que yo veo allí, esos verbos que resalté, ofrezcan, presenten, entreguen, eso está bien porque es para el Señor, sí. Pero Dios no lo está recibiendo porque lo estás haciendo a tu manera, como tú crees, como me parece, como yo siento, y no como Dios lo indica. La palabra de Dios es nuestra brújula. Ella es quien nos guía. Usted y yo no podemos hacer cosas creyendo, pretendiendo agradar a Dios cuando vamos en contra de lo que Dios ya ha establecido, en contra de lo que Dios ya ha dicho. Entonces, ojo con eso. Porque la intención de esas ofrendas, de esas dádivas, de esos diezmos, no era adorar a Dios. Note que se lo coloqué en naranja. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Eso es lo que a ustedes les encanta hacer. Mis amados, ahora hablábamos a la hora de la liturgia de las ofrendas y diezmos. Ojo, porque es que muchos lo hacen, pero lo hacen de una manera totalmente equivocada para que el Señor les multiplique y les devuelva. No. Ahí estaría diciendo el Señor irónicamente: adelante, sigan haciéndolo, sigan ofrendando, sigan diezmando así, van muy bien, van pero muy bien, así se van a ganar la No, lo que el Señor está diciendo no está bien, está muy mal. Hay ironía de Dios. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? Pero eso era para el pueblo de Dios, Israel. Pues querido, yo quiero decirte algo. El pueblo de Dios hoy no es Israel el que está en guerra. El pueblo mire, recuerde que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que viene. Y el apóstol Pablo da claridad cuando le escribe a los Efesios. Pablo está diciendo que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿De cuáles pueblos? Del pueblo judío y del pueblo gentil. De ambos hizo un solo y nuevo hombre. Quiere decir que tanto el judío, el israelita, el hebreo tiene que nacer de nuevo, como asimismo el gentil. ¿Y quién es el gentil? Todo aquel que no es judío israelita.
de ambos hizo un solo pueblo, de ambos hizo un solo y nuevo hombre, de ambos hizo un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? Cristo es la cabeza, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia se compone de judíos e israelitas nacidos de nuevo con gentiles nacidos de nuevo, y allí cabemos usted y yo. A no ser de que alguien acá levante la mano y diga, no, yo soy israelita, yo soy realmente un judío. Como creo que no, entonces hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hacemos parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy dando a entender. Entonces, ojo con esa ironía, porque ¿cómo estaría Dios hablando a nosotros? ¿Nos estaría aplaudiendo? Siga, va muy bien, cuando realmente va muy mal. Mi amado, el hecho de que estés acá, y perdón por el hecho de que estés acá o estés escuchando un mensaje no quiere decir que estamos bien, porque es que muchos llegan religiosamente. Y perdón por lo que voy a decir, y soy muy enfático con ello, porque muchas veces lo uso en mis predicaciones. La religión es el intento del hombre para acercarse a Dios. Mientras el intento de Dios para acercarse al hombre es Jesús. No hay otra forma, no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero como hay millones de religiones y cada día nace una nueva religión, intentando el hombre acercarse a Dios a su manera, a su parecer, es una intención errada y equivocada. El intento ahora de Dios para acercarse al hombre es a través de Cristo. No hay otro camino, no hay brechas, no hay atajos, no hay otra forma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Después de la ironía de Dios viene la insistencia de Dios versus la insensibilidad del hombre. Segundo punto, ahí está. Insistencia de Dios versus insensibilidad humana. Y esa insistencia de Dios es, permítanme expresarlo así, es como un intento de Dios para que su pueblo que está errado y equivocado, porque aunque está llevando sacrificios, ofrendas, diezmos y está adorando a Dios, no lo están haciendo correctamente, entonces Dios intenta. Y ahí quiero dar claridad, no, porque si Dios quiere algo, eso se da, pero hay una intención. La intención de Dios es que el pueblo recapacite, y esa intención es insistencia tras insistencia, pero no como tal vez usted y yo le hacemos o lo hacemos con nuestros hijos. Recuerde la analogía, Israel, hijo de Dios. Porque cuando tu hijo o mi hija falla, muchas veces como padres en estos tiempos, básicamente le rogamos, hijo, pero por favor, corrige, hijo, pero así no es, hijo, pero ven, hijo, y estamos casi que rogándole a los hijos. Eso no ocurría antes. Lo que el papá o la mamá dijera, eso se hacía. Pero hoy como el Estado ayuda, porque si usted le da con la correa o una chancla a su hijo, ya hasta lo meten preso. El año pasado atendí una consejería donde la familia me decía, pastor, yo no sé qué hacer con este muchacho, ya me llamó la policía. ¿Qué hago con él? Y entonces ya los padres es como rogándole, venga hijo, venga. Bueno, hágale pues. ¿No sabes cómo es la intención de Dios acá, o la insistencia de Dios a través de algo que usted y yo tal vez no esperamos? Porque nota cómo dice el texto, literalmente dice, hice, es Dios, el profeta es la voz de Dios, hice que pasaran hambre en cada ciudad y hubiera hambruna en cada pueblo. Ese fue el primer intento de Dios para que su pueblo reconociera y empezar a caminar conforme a lo que está establecido y no como lo estaban haciendo. Pero ¿qué ocurrió? Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces lo primero es a través del hambre. Vino hambre sobre ese pueblo con la intención de que el pueblo se volviera a Dios, pero el pueblo fue insensible. Recuerde, la insistencia de Dios versus la insensibilidad del hombre. Pero después, ¿qué sigue?
¿Qué sigue diciendo? Mire, lo que está en naranja es, dice el Señor, cada declaración que hay allí. Yo detuve la lluvia, es Dios quien detuvo la lluvia, retuve la lluvia. Cada persona buscaba agua, pero nunca había suficiente. A través de la sequía, porque la sequía hacía que la tierra bruta, cuando venía la lluvia temprana o tardía, la tierra brutal, había fruto de la tierra, había que comer. Dios entonces envía sequía. Y la sequía va a generar cantidad de situaciones, pero la intención no es porque Dios fuera malo, no, la intención de Dios es que su pueblo se volviera a Él. Pero, ¿qué dice ahí? Aún así, ustedes no se volvieron a mí. Dios sigue insistiendo, y entonces la insistencia de Dios ahora es diferente. A través de las plagas, la langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero ni aún así ustedes se volvieron a mí, dice el Señor. Luego entonces a través de la muerte, porque está diciendo literalmente: maté a sus jóvenes en la guerra, llevé lejos a todos sus caballos, el hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Mis queridos, Dios insistiendo, Dios intento tras intento, con una buena intención. No como no, pero es que mire Dios cómo era de malo. No, era la intención para que se volvieran a Él. Pero el ser humano insensible, el pueblo de Dios insensible, aún así ante cada situación o circunstancia fueron insensibles, como Faraón. Porque con Faraón venían plagas una tras otra, pero el corazón se endurecía cada vez más. Asimismo estaba el mismo pueblo de Dios, igualito a Faraón, con un corazón duro, insensible, y no se volvía a Dios. Mis queridos, como seres humanos, usted y yo, muchas veces le echamos la culpa a todo el mundo de nuestros problemas. Le echamos la culpa, la mayoría dice: no, es el diablo que me está haciendo la vida imposible. Otros dicen: no, es el mismo Dios que está contra mí. Pero sabes, tal vez lo que hoy tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, ¿quién lo generó? Uno mismo. Causa, efecto. Y entonces Dios, ¿qué hace para llamar nuestra atención, para procurar que nos volvamos a Él? Mi amado, si usted se quedó desempleado, no le eche la culpa a su jefe, que era muy mal jefe. Tal vez es algo que Dios está permitiendo para que usted se vuelva a Él. Si le llegó una enfermedad: no, pero Dios no me ama, Dios no me quiere. Tal vez puede ser que Dios lo haya permitido con la intención de que realmente vuelvas a Él. El conflicto en el hogar, con los hijos, cualquier situación o circunstancia, también ten la óptica o la vista de que es posible que Dios lo está permitiendo con la intención de que te vuelvas a Él. Pero lo triste y lo lamentable es que la insensibilidad sigue floreciendo. La insensibilidad del hombre sigue latiendo. Ahí es donde tú y yo tenemos que mirar y reevaluar. Luego de eso viene la instrucción. El tercer punto sería la instrucción, que es el punto de partida, ¿verdad? El verso 12. ¿Qué es lo que dice? La Reina Valera dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Pero la Nueva Traducción Viviente nos ubica: por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Todo lo que ahorita hablamos. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Mis amados, todo ser humano, grandes y pequeños, chinos y colombianos, vamos a estar delante del trono, vamos a estar delante de Dios. Unos van a estar para recibir condenación eterna, el juicio eterno, la muerte segunda. Otros vamos, y me incluyo allí, vamos a estar allí para recibir las moradas que Él mismo fue a preparar para nosotros y a disfrutar de Él eternamente. Ahora, ¿estamos preparados para ello? Si hoy ocurriera algo, si hoy te diera un infarto, si hoy ocurriera un terremoto, bueno, el año pasado también terminando terremotos,
muchos murieron. Si hoy ocurriera eso, ¿estarías preparado para ir al encuentro de Dios, pero a disfrutar de las coronas que Él va a entregar, para disfrutar de las moradas eternas que Él preparó, o para recibir la condenación eterna? Yo creo que ninguno podría decir, yo estoy preparado para recibir el juicio eterno, por eso aquí disfruto, porque igual allá lo seguiré haciendo en el infierno. No, mis queridos, ojo, 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 ojo ante eso. Allí hay una instrucción, y la instrucción literal es prepárense, prepárese. Así como buscamos el prepararnos para la fecha en el calendario, los eventos, los momentos, los tiempos, esos días especiales, pues preparémonos, porque nadie sabe cuándo será el cuándo el Señor venga o cuando partamos, dejemos de ser peregrinos en esta tierra. El cuarto punto es la invitación. Y para el cuarto punto entonces vamos al capítulo 5. Capítulo 5, y le resalté en azul algo que repite el autor. Recuerde que un mensaje de juicio no termina en desesperanza. Un mensaje de juicio bíblico termina en esperanza, en llamado, en arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través del profeta? Capítulo 5, 4. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. Lo repite: vuelvan a buscar al Señor y vivan. Verso 14: hagan lo bueno, huyan del mal para que vivan. Pero allí vuelve e indica cómo debemos buscarlo. No es a mi manera. Note lo que dice: no adoren en los altares paganos, en Betel, a los altares en Gilgal. Recuerde que Jeroboam tuvo la iniciativa, fue un prevaricador. Si usted va a la Reina Valera, habla de prevaricar, y el prevaricar es el que influencia sobre el otro para hacer algo malo, que aparentemente es bueno. Eso fue lo que hizo Jeroboam. ¿Por qué? Porque sigamos adorando a Dios, pero no vamos hasta allá. Ahora, aquí el Señor, a través del profeta, está diciendo: vuelvan a buscarme, pero no como lo hacían en Gilgal, no como lo hacían en Betel, porque allí eran altares paganos. Mis amados, independiente de cómo estés hoy, cómo te encuentres hoy, no por el hecho de que estés aquí indica que estás bien, porque puede ser Dios irónicamente: no, vino al culto, pero va muy bien. Muy bien, está acá de cuerpo, pero pensando en los frijoles que dejó remojando, pensando en el problema, en la situación, en la novela, cómo va en la serie de y lo demás. ¿Cómo estamos delante del Señor? Porque la invitación acá es: volvamos a buscar al Señor y vivamos como Él dice que debemos hacerlo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo quiero que usted se ponga de pie y vamos a escuchar una canción, parte de esta canción, y usted medite en ello. Porque, mis queridos, lo cierto del caso es que tarde o temprano estaremos delante de Dios. Nadie sabe cuándo será. Como no lo sabemos, preparémonos para ello. Porque yo personalmente quiero estar delante de Dios para recibir las coronas eternas, para recibir y poder disfrutar que el Señor fue a preparar esas moradas eternas para disfrutar con Él. Póngame la canción, por favor. Escucha. Mientras suena la canción, habla con el Señor. Señor, te doy gracias.